Hola amigos, el día de hoy tenemos esta tarjeta madre de laptop que no enciende, con la particularidad de que este equipo solamente puede ser alimentado mediante USB-C. Para poder diagnosticar un equipo USB-C de la manera más eficiente, vamos a necesitar este tipo de herramientas tipo PowerZ, que ¿cómo se utiliza? Nosotros conectaremos nuestro cargador USB-C a la misma y una vez que nuestra placa esté alimentada, la herramienta nos va a mostrar el consumo de la misma y qué voltaje está siendo negociado por nuestro equipo. Si nosotros no tenemos el cargador de nuestro equipo, con solo un cable USB-C en ambos extremos podremos alimentarla mediante nuestra fuente de alimentación y funciona perfecto. Aquí tenemos ya el equipo alimentado y para poder interpretar correctamente los valores mostrados en la herramienta vamos a conocer de una forma básica y rápida como es la arquitectura de un equipo USB-C. Aquí tenemos los clásicos puertos, vamos a tener algunas protecciones cerca de ellos, pero lo más importante es nuestro controlador PD o Power Delivery, como se conoce, que va a ser el encargado de gestionar el voltaje que entra desde nuestro cargador y permitir que este pase al resto del sistema. Dos fallas típicas asociadas a esta entrada del equipo es que la herramienta nos muestre solamente 5 voltios pero con sobreconsumo, lo cual indica la mayoría de veces a un controlador PD defectuoso, y la otra falla sería que quede en 5 voltios pero sin sobreconsumo, lo cual puede apuntar a puertos USB-C dañados o falla en alguna de las protecciones iniciales. Pero cuando esta herramienta nos muestre 9 voltios, 11, 15, 19, etc., quiere decir que esta parte de nuestro equipo está trabajando perfectamente y ya debemos afrontar este equipo como una tarjeta madre normal. Como este equipo no enciende, vamos a tratar de determinar si tenemos al menos los 19 o 20 voltios típicos que entran por el cargador. Esto lo podemos medir en la resistencia de sensado, pero una forma fácil y rápida de encontrarlos es cerca de las bobinas que alimentan nuestro CPU. Podemos pararnos en cualquiera de estos capacitores que se ven en un tamaño superior. Vamos a medir por ejemplo este y tenemos solamente 8.36 voltios, pero esto no significa todavía que esto sea un corto o un problema, ya que hay equipos que pueden trabajar a un voltaje inferior. Para poder saber si efectivamente esa es la línea de los 19 o 20 voltios que viene desde nuestra resistencia de sensado, vamos a retirar la alimentación del equipo, conectar el multímetro en escala de diodo y recuerden que siempre una resistencia de sensado nos debe dar aproximadamente 450 milivoltios. Vamos a medir el mismo capacitor y ya podemos ver que efectivamente esa es la línea que se refiere a la resistencia de sensado, o sea, la alimentación principal, y no tenemos corto. Ahora necesitamos saber si ese voltaje de 8 voltios es correcto o tenemos algún problema. Para eso vamos a ir a nuestro controlador de carga de batería. Aquí estamos ya en el esquemático de la tarjeta madre en la página del Charger y necesitamos ver qué modelo monta nuestro equipo. Aquí podemos ver que se trata de un ICL, un Intersil 9538. Vamos a postear ese nombre en Google para, con la información que nos muestre, enseñarles que deben comprobar para saber si ese voltaje de 8 voltios es correcto. Aquí estamos ya con la hoja de datos del Intersil 9538 y podemos ver que se trata de un Charger modelo NVDC. Son las siglas de Narrow Voltage DC. Este tipo de charger van a tomar el voltaje que entra por el cargador, digamos los 19 o 20 voltios, y lo van a llevar a un voltaje mucho más bajo, normalmente 8.5 o 13.5. Como tenemos un charger de estas características, ya podemos saber que esos 8.5 que tenemos en nuestra tarjeta madre son completamente normales. Si fuese un charger que no fuese NVDC, entonces esos 8.5 serían un evidente problema. En este punto ya yo sé que el voltaje del cargador está presente en mi equipo. Ahora voy a revisar las otras fuentes para ver si tengo algún voltaje en las mismas.
Voy a comenzar por estas bobinas que son las que alimentan CPU y PCH y evidentemente no vamos a tener nada ya que estas fuentes trabajan luego de que el equipo ya está encendido. Pasa lo mismo con esta fuente que es memoria RAM y en esta fuente grande que es batería sí debemos tener siempre un voltaje entre 4 y 6 voltios aproximadamente. Y me quedarían solamente estas dos fuentes que tenemos aquí, que evidentemente apuntan a las fuentes de 3 y 5 voltios. En esas fuentes tampoco tenemos voltajes, pero yo encontré algo curioso que les quiero mostrar. Me voy a parar, por ejemplo, en esta fuente. Fíjense que tenemos 0 voltios, pero miren el multímetro que en algún momento esa fuente está intentando trabajar. Y pasa lo mismo con la otra fuente. Me voy a parar en la fuente. Fíjense, ¿ven? Las fuentes están intentando trabajar, pero están encontrando algún problema a su salida o el integrado que las alimenta tiene algún problema o está encontrando alguna condición incorrecta que está apagando esas fuentes. Ahora voy a conectar el multímetro en escala de diodo para ver si no tenemos algún corto en esas fuentes o otras del equipo. Vamos a retirar la alimentación, multímetro en escala de diodo, punta roja a tierra, esta fuente que es CPU. Estas fuentes están bien. Recuerden que CPU debe dar bajo. Memoria RAM está bien. Batería la veo algo bajo, pero en algunos casos puede ser normal. Pero las dos bobinas que me preocupan son estas dos. Me voy a parar en esta fuente y 282. Normalmente estas fuentes pueden dar aproximadamente 300, pero 282 es algo aparentemente bajo, pero no parece un problema grave. Me voy a parar en la otra. Y esto sí parece un valor algo bajo. No parece un corto directo, pero evidentemente tenemos una baja resistencia. Aunque tampoco vamos a confiarnos, ya que hay veces que, por ejemplo, la fuente de 5 voltios tiene un diodo Schottky y puede ser una resistencia baja, pero también puede ser normal. Ahora, lo que voy a hacer es ver los integrados que controlan esas fuentes para ver si tienen todos sus requisitos correctamente. Aquí estamos de nuevo en el esquemático y pude comprobar viendo la tarjeta madre que una de las bobinas en la cual teníamos problemas era la PL4501, que veo que genera mi voltaje de 3 voltios para el equipo. Y la otra bobina es la PL4502 que me genera el voltaje de 5 voltios. En este caso, ambas fuentes son controladas por un integrado de nombre PU4501. Analizando el comportamiento mostrado por el equipo, es probable que este componente esté en buen estado, ya que en algún momento es capaz de generar los voltajes de 3 y 5 voltios respectivamente. Solo que parece que luego de que se generan estos voltajes, alguno de sus requisitos principales está dejando de estar disponible. Y es lo que vamos a analizar en este momento. En este caso vamos a analizar sus requisitos en orden de jerarquía e importancia. El primero de los requisitos es su alimentación principal, que está en el terminal número 12 de nombre BIN, que vemos que proviene de la línea de los 19 voltios DC Bad Out, que en este caso no son 19 sino 8.5, como ya pudimos comprobar al inicio del video. Los próximos requisitos son sus reguladores lineales de 3 voltios y 5 voltios. Estos son voltajes que este componente debe generar para alimentar diferentes partes del equipo. En este caso, los 5 voltios tienen el nombre 5V auxiliar S5 y los 3 voltios tienen el nombre 3D 3V auxiliar S5. Si estos reguladores están trabajando perfectamente, deberíamos revisar los enable que necesita este componente para generar los voltajes de 3 y 5 voltios always, o sea, las fuentes de potencia que vimos que se están activando, pero que se caen. Es muy probable que estos enable estén disponibles en algún momento, ya que de lo contrario, estas fuentes nunca se activarían. Así que vamos a revisar todo esto en el Board View. Aquí estamos ya en el Board View y lo primero que vamos a revisar es la alimentación principal del componente que está en el terminal número 12 con el nombre de 19 DC Bad Out. Y podemos medirla en este capacitor y podemos comprobar que la alimentación principal del componente está de una forma estable.
Ahora vamos a ver sus reguladores de 5 y 3 voltios respectivamente. Vamos a pararnos en el terminal número 13 que dice Power 5 voltios VREG. Podemos medirlo, por ejemplo, en este capacitor que tenemos aquí. Vamos a medirlo. Y nuestro regulador de 5 voltios está trabajando de una forma estable. Ahora vamos a comprobar el regulador de 3 voltios que está ubicado en el terminal, como pueden ver, número 3. Pero si se fijan, no está cerca del componente. Cuando alejamos la imagen, podemos ver que está en el dorso de la tarjeta madre. Así que vamos a dirigirnos a estos puntos para poder medirlo. Aquí estamos ya en el punto de medición y fíjense que en el Board View está indicado como un capacitor de nombre PC4510, que coincide con lo que tenemos en la tarjeta madre. Vamos a medirlo y debemos tener 3 voltios. Y tenemos el regulador de 3 voltios funcionando de una forma estable en este equipo. Ahora vamos nuevamente al integrado para comprobar sus enablers. Aquí estamos en el enable de la fuente de 3 voltios y no lo tenemos, pero por algunos segundos pueden ver que está intentando subir. Vamos a darle un par de segundos para que puedan comprobar que, ven, intenta activarse, pero se deshabilita. Vamos a comprobar ahora el enable de la fuente de 5 voltios para ver si ocurre lo mismo. Vamos a pararnos en uno de estos puntos que se ve abajo. Vamos a pararnos. No tenemos nada, pero fíjense que en unos segundos ese enable también intenta activarse. Vamos a darle unos segundos para ver qué ocurre. Ven, el enable intenta activarse, pero nuevamente se cae. En este momento el análisis puede ser continuado de varias formas. Por ejemplo, podemos continuar una revisión más profunda de este controlador o podemos revisar las salidas de mis fuentes de 3 y 5 voltios en busca de algún componente defectuoso que esté generando algún sobreconsumo. Pero como la falla inmediata la estoy teniendo en mis enables y dichos enables son generados por mi EC, yo voy a dar una revisión rápida al mismo en busca de que éste tenga todos sus requisitos principales. Estando ya en nuestro EC, lo primero que vamos a comprobar es que este componente tenga de una forma estable su alimentación principal, que puede ser medida en cualquiera de los componentes resaltados en color amarillo en el Board View. Y pueden ver que tiene la lectura 3D, 3V auxiliar, KBC, BCC, o sea, alimentación de 3 voltios para nuestro KBC. Vamos a medirla, por ejemplo, en este pequeño capacitor abajo. Y tenemos los 3 voltios de nuestro EC de una forma estable. Ahora, aprovechando su cercanía, lo próximo que vamos a medir es la señal AC-IN KBC, que es la señal que ya hemos visto en otros videos que se encarga de informar a nuestro EC que tenemos un cargador válido conectado. Vamos a medirlo, por ejemplo, en esta pequeña resistencia. Y tenemos 3.3 voltios. Y en este momento quiero hacer un paréntesis. Cualquiera pensaría que estos 3.3 voltios son correctos, pero vamos a acercarnos al nombre que tiene esta señal para hacer una aclaración. Si se fijan, la señal AC-IN KBC tiene en el final un símbolo de número. Cada vez que ustedes vean en un esquemático que una señal en el final tenga un símbolo de número, significa que es una señal Active Low. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de señales van a estar trabajando, o sea, van a estar activas en un estado bajo, normalmente 0 voltios. O sea, para que mi EC reconozca que el cargador esté conectado, yo debería tener en ese terminal 0 voltios, ya que como tiene el símbolo de número, indica que en 0 voltios debe estar activo. Pero como yo tengo en este caso 3.3 voltios, como ya vimos, quiere decir que mi EC no está reconociendo que en este momento tenemos un cargador conectado. Vamos a ver dónde nace esa señal para ver si tenemos algún problema en la misma. Aquí estamos nuevamente en el esquemático y estamos en la página de nuestro KBC. Vamos a agrandar la imagen y efectivamente en el terminal número 73 está ubicada la señal AC-IN KBC en la cual tenemos problemas. Y podemos ver siguiendo la línea que esta señal proviene de la señal AC-IN símbolo de número, que en varias ocasiones les he mencionado que esta señal se genera en nuestro charger, así que vamos a la página del mismo. Aquí estamos en nuestro charger y cada vez que tengamos un problema en la señal AC-IN en nuestro EC, debemos buscar un terminal de nombre AC OK,
Ya les he mencionado que esta señal nace con ese nombre, pero al pasar por un determinado circuito cambia de nombre y en este caso podemos verla como AC-IN, que es como la está recibiendo nuestro EC. Como vemos que esta señal está pasando antes de llegar a nuestro EC por todo este circuito, es muy probable que este sea el encargado de que a nuestro EC lleguen 0 voltios en lugar de los 3.3 voltios erróneos que tenemos en este momento. Así que vamos a analizar este circuito, ya que aquí parece estar la causa del problema. Para poder interpretar cualquier circuito, lo primero que debemos es saber qué son cada uno de los componentes que conforman el mismo y tratar de determinar qué valores tendremos en sus diferentes puntos. Por ejemplo, aquí vemos que llega el voltaje 3D3V auxiliar S5, que por sus siglas podemos suponer que se trata de un voltaje de 3.3 voltios. De hecho, no sé si recuerdan que mi fuente de 3 y 5 voltios generaba un LDO con este valor. Vemos que este voltaje pasa inicialmente por la resistencia PR4480, que se trata de una resistencia pull-up. Esta resistencia se va a encargar de lo siguiente: en caso de que este punto en algún momento se fuese a tierra, ella mantendría su voltaje de 3.3 voltios presente en su otro extremo. En este caso vemos que estos 3.3 voltios viajan hacia la línea PWR-AC-IN símbolo de número, que de hecho es la misma línea que está llegando a nuestro EC con ese valor de 3.3 voltios. Y ya les comenté que yo necesito que, a diferencia de esos 3.3 voltios, a mi EC lleguen 0 voltios. O sea, la primera misión de este circuito debería ser, en teoría, cortar el paso de estos 3.3 voltios hacia esta señal PWR-AC-IN. Vemos que también estos 3.3 voltios conectan con el drenador de mi MOSFET PQ4415. Aquí tendríamos su drenador conectado a la línea de los 3.3 voltios y vemos que su surtidor está conectado a tierra. La orientación del MOSFET es de surtidor a drenador. Aquí pueden ver su diodo interno. Y en este caso se trata de un MOSFET canal N, ya que vemos que la flecha está apuntando hacia afuera del cuerpo del MOSFET. En este punto tendríamos su gate y esto que ven es algún tipo de protección interna del propio MOSFET. En esta otra parte del circuito tenemos un voltaje de nombre VDD llegando por este punto. En este caso sí no tenemos ninguna indicación de qué valor tendremos en ese punto, así que necesitamos averiguarlo. Aquí tendríamos la resistencia PR4429, que vemos que ambos extremos de esta resistencia están conectados a la línea VDD. Ese supuesto voltaje de VDD también llegaría a la resistencia PR4426. Pero vemos que esta resistencia, efectivamente, el primer extremo estaría conectado a la línea VDD, pero su segundo extremo estaría conectado a tierra. Ya deberían recordar, cada vez que vean esta configuración de dos resistencias, esto se trata de un divisor de tensión. Una resistencia conectada en ambos extremos a la línea de alimentación, el otro extremo de la segunda resistencia conectado también a esa línea, pero su segundo extremo está conectado a tierra. Este divisor de tensión nos va a generar un valor que evidentemente va a venir por toda esta línea hacia el gate de mi MOSFET. Aún no sabemos qué valor debe ser, ya que no sabemos qué valor tiene la línea VDD. Así que vamos a ver en el esquemático cuál es su valor. Revisando el esquemático pude comprobar que esta línea de VDD nace precisamente de mi charger en el pin número 18. Pero al intentar localizar de cuánto es el voltaje de la misma no tuve ningún dato sobre esto. Entonces nuevamente tuve que remitirme a la hoja de datos del componente. Esto es algo que les recomiendo, ya que van a encontrar mucha más información que en el propio esquemático. Y de forma resumida, que nos indica el pin número 18 VDD, que si se cumplen algunos requisitos en este pin yo tendré generado un LDO de 5 voltios. Así que ya debo suponer que en el pin VDD debo tener 5 voltios.
Como ya sabemos que mi línea de VDD es de 5 voltios, ya podemos calcular cuál es el voltaje que vamos a tener a la salida de mi divisor de tensión llegando al gate de nuestro MOSFET. Para eso vamos a utilizar la calculadora que tenemos en la derecha. Vamos a postear en Vein los 5 voltios que están llegando desde VDD. En resistencia top vamos a poner el valor de la resistencia que tenemos en ambos extremos a la línea de alimentación. En este caso una resistencia de 100K. Y en la resistencia de baja vamos a poner su valor, que en este caso es de 196K. Le damos calcular y nos da un valor de aproximadamente 3.3 voltios. Así que en teoría este es el voltaje que debemos tener en el gate de nuestro MOSFET. Dicho sea de paso, este voltaje de 3.3 voltios también viaja hacia el terminal AC-OK de mi charger. Pero me voy a centrar en mi MOSFET. Como ya habíamos visto que este MOSFET es un canal N, y en mi gate tengo actualmente 3.3 voltios que son mayores que el valor que yo tengo en mi surtidor, ya que mi surtidor es tierra, que literalmente son 0 voltios. Como 3 es mayor que 0, este MOSFET va a comenzar a conducir de surtidor a drenador, uniéndome la línea que teníamos de 3.3 voltios con tierra. ¿Qué va a provocar todo esto? Que estos 3 voltios que anteriormente viajaban hacia la señal PWR-ACI, en este caso van a preferir irse por este camino y viajar directamente a tierra, ya que como les he mencionado anteriormente, las cargas siempre van a preferir ir a tierra que a cualquier otro sitio. Todo esto va a provocar que en mi EC yo tenga finalmente los 0 voltios que requiero, pero como en este caso a mi EC están llegando 3.3 voltios, es de suponer que algunos de estos requisitos que yo les he mostrado en este momento no debe estar cumpliéndose. Así que vamos a ir al Board View para ver dónde está la falla en el circuito. Aquí estamos ya en el Board View y vamos a seleccionar inicialmente la resistencia PR4480. Si se fijan, en el pin número 1 tenemos la leyenda 3D 3V auxiliar S5. Ese es el terminal por donde debía recibir los 3 voltios LDO de mi fuente de 3. Vamos a medir ese terminal. Y los 3 voltios están perfectos. Ahora vamos a seleccionar el terminal número 2 de dicha resistencia. Y si se fijan, ese punto tiene conexión con el MOSFET y con un pad de conexión que tenemos a su lado. Vamos a medir este pad. Y este sería el punto por donde ese voltaje estaría viajando hacia mi EC, provocando la falla que tenemos en este momento. Fíjense que también esos 3 voltios les había mencionado que iban al drenador del MOSFET PQ4415. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente también tenemos los 3 voltios. Y esta es la falla, que en teoría este MOSFET debería unirme su drenador con el surtidor para que esos 3 voltios se fuesen a tierra y yo tener 0 voltios en este punto. Pero recuerden que para que eso sucediera yo debía tener en el gate de mi MOSFET un voltaje de 3.3 voltios que era producto del cálculo de mi divisor de tensión. Voy a pararme en ese punto y no tenemos nada, y esta es al parecer la falla inmediata. Voy a volver a medir y no tenemos nada en este punto. Y esta es la causa de por qué mi drenador y mi surtidor en este momento no están conduciendo. Por eso el voltaje de 3 voltios llega a mi EC. En este caso yo puedo ir a revisar la línea VDD para ver si los 5 voltios están disponibles o revisar las resistencias que conforman el divisor de tensión. Pero siempre les recomiendo que cuando tengan algún problema en una línea que involucre un MOSFET, pueden medir este para ir descartando cualquier tipo de falla. Aquí retiramos la alimentación del dispositivo, multímetro en escala de diodo, y vamos a medir entre drenador y surtidor. Recuerden que debe conducir en un sentido y en el otro no. Vamos a medir. Y fíjense que aquí está conduciendo, pero con un valor extremadamente bajo. Vamos a invertir las puntas. Y miren, señores, la causa total de todo el problema de esta laptop al parecer es este MOSFET dañado. Pero aún no vamos a cantar victoria. Vamos a cambiar el MOSFET y ver cómo se comporta el equipo.
Ya tenemos una pantalla conectada por HDMI. Podemos ver el consumo del equipo. Fíjense que el consumo ha caído, pero está comenzando a subir. Esto aparentemente es muy buena señal y tenemos imagen, señores. Este equipo ha quedado reparado.